Bueno, pues comenzamos con el repaso del tema 10 que trata sobre la civilización romana, ¿vale? Se puede decir que es la segunda gran civilización que se produjo durante el periodo de la antigüedad, ¿vale? Bien, aquí tendríamos una cronología con una línea temporal sobre todos los aspectos que aparecen, los aspectos más importantes que aparecen sobre esta civilización romana. Bien, veis que el periodo está dividido en tres etapas. Primero la monarquía, que llega desde 753 hasta el 509 a.C. Posteriormente la república, 509 al 27 a.C. Y por último el imperio. Comienza en el 27 a.C. y termina en el 476 con el fin del último emperador romano de Occidente, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. El primer punto sería el origen de Roma. Bien, ¿dónde se encuentra el origen de Roma? Pues está situado en la península itálica, en el centro del Mediterráneo. Bien, geográficamente la península itálica tiene una forma alargada, como de bota, como sabéis. Roma, lo que es la ciudad de Roma, se encuentra justo en el centro, o más o menos en el centro de esta península itálica, orientada hacia el este. Y esta península itálica, tiene una serie de límites. Bien, pues por el norte nos encontraríamos con la cordillera de los Alpes. A lo largo de la península, sobre todo en la zona oriental de esta península, nos encontraríamos con la cadena montañosa de los Apeninos, y al sur, sobre todo, nos encontraríamos también con el monte Vesubio. Bien. En cuanto al clima, pues un clima mediterráneo, caluroso en verano y suave en invierno, y con precipitaciones sobre todo en otoño y en primavera, ¿vale? Bien, lo que nos vamos a encontrar es que esta península itálica estaba en esta época, en el primer milenio antes de Cristo, estaba compuesta por varias ciudades-estado, al estilo que la romana. Bien, además, estas ciudades-estado pertenecían a diferentes pueblos. Sobre todo nos vamos a encontrar con tres pueblos. Los etruscos, que vivirían en el norte o estarían situados en el norte. En el centro de la península itálica nos encontraríamos con el pueblo de los latinos, y en el sur, como recordaréis, debido a esas colonizaciones griegas, nos encontraríamos con la Magna Grecia, es decir, una serie de colonias griegas. Bien. En cuanto a las etapas de la civilización romana, como ya sabéis, hay tres periodos. Bien. Por una parte nos encontraríamos con esa monarquía, la república y el imperio. ¿Vale? En cuanto al origen, pues podemos retrotraernos a una leyenda, la leyenda de Rómulo y Remo, que eran dos hermanos que, evitando ser asesinados por su tío, que era uno de los gobernantes de esa primera aldea, se pondrían a salvo, ¿vale? Estos dos hermanos serían recogidos por una loba y los amamantaría hasta que los hiciera mayores, hasta que ya se convirtieron en adultos, ¿bien? Eh, Posteriormente hubo una disputa entre los dos hermanos por saber quién era el rey de la ciudad que fundarían sobre esa primigenia aldea, y finalmente Rómulo mataría a Remo, siendo por lo tanto Rómulo el primer rey. Pero ya os digo, esto formaría parte de la mitología, de la leyenda. ¿Vale? Bien, aquí nos encontraríamos con esa expansión de la civilización romana, comenzando con la monarquía, sobre todo en la zona, se centraría en la zona de Roma, de esa pequeña aldea que se va a convertir con el paso de los siglos en una gran ciudad y en el centro de la civilización romana. Posteriormente, a partir del 509 a.C., se establecería la república, que conseguiría una gran ampliación, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Y por último, a partir del 27 a.C., se da lugar la aparición del imperio, ¿vale? Que adquiriría el mayor territorio. Bien. Bien, vamos a pasar hacia el desarrollo sociopolítico, es decir, cómo se organiza políticamente esta civilización romana, ¿vale? Como hemos dicho, la primera etapa va a ser la monarquía, una monarquía que abarca desde el año 753 hasta el 509 a.C. Sería la primera forma de gobierno tras la fundación de Roma, en ese año 753, proveniente de esa pequeña aldea que, en teoría, mitológicamente, sería fundada por Rómulo. ¿Bien?
nos vamos a encontrar con que la sociedad en esta Roma estaría dividida en dos grupos según su riqueza y el origen. Por una parte nos encontraríamos con los patricios, eran el grupo social más poderoso, el más importante. Estos serían descendientes de los fundadores de la ciudad de Roma y sobre todo tendrían en su poder los grandes latifundios. ¿Qué era un latifundio? En realidad un latifundio era una gran extensión de tierra. Además, estos patricios en un primer momento eran los únicos que tenían derechos civiles y políticos, es decir, eran los únicos que podían gobernar, ¿vale? Por otra parte nos encontraríamos con los plebeyos. Estos abarcan un gran tipo de población. Al igual que los patricios formaban parte principalmente solamente de grupos de personas muy importantes, muy poderosas, los plebeyos podríamos encontrarnos entre propietarios que tuvieran bastante riqueza, hasta las capas más inferiores de la sociedad, ¿bien? Generalmente los plebeyos en un primer momento descenderían de extranjeros que con el tiempo se fueron asentando sobre Roma, ¿vale? Estos plebeyos no tendrían derechos políticos y se dedicaban sobre todo a las actividades relacionadas con la artesanía, con el comercio, con la agricultura, ¿bien? En algunas ocasiones, si estos plebeyos no tenían demasiado poder o podían estar amenazados por otras personas, se podían poner bajo la protección de un patricio, pasando a ser de esta forma sus clientes. Bien, en un último escalón estarían los esclavos y los libertos, que en esta época, debido a que el territorio de esta civilización romana, de esta monarquía romana, todavía no se había expandido mucho, fueron muy poco numerosos, ¿vale? ¿Cómo se gobernaba en la monarquía? Bien, como su propio nombre indica, una monarquía estaría gobernada por un monarca, es decir, por un rey, ¿vale? Este rey tenía todos los poderes, el control político, militar, judicial, el religioso, ¿bien? A partir de aquí, como veremos más adelante, el Senado sería el que proponía a los candidatos al trono y posteriormente los aconsejaban, y estos, a su vez, pues eran elegidos por la Asamblea Popular, que era un grupo de hombres libres, ¿bien? Eh, Nos vamos a dar cuenta de que debido a la situación en la que estaba Roma en el centro de la península y por lo tanto formaba parte de ese pueblo de los latinos, los primeros reyes fueron latinos. Bien. Posteriormente, debido a la expansión etrusca, de que era el pueblo que estaba situado en el norte de la península itálica, los siguientes cuatro reyes pertenecerían a este pueblo. El último rey de la monarquía fue Tarquinio el Soberbio, que fue destronado debido a la unión de patricios y plebeyos, ya que este Tarquinio el Soberbio empezó a tomar decisiones muy poco populares y sobre todo que le beneficiaban solamente a él y a sus seguidores, ¿vale? Bien, como hemos dicho, por otra parte nos encontraríamos con la Asamblea Popular. Esta Asamblea Popular estaría compuesta por hombres libres, ¿vale? Que aprobaban leyes y eran los que los que elegían a los candidatos que proponía el Senado, ¿vale? El Senado, por lo tanto, estaría formado por 300 ancianos, patricios, es decir, las personas más influyentes de Roma. Estos eran los que proponían a los futuros reyes y además, cuando ya llegaban al trono, eran aconsejados por este Senado. Bien. Eh, Generalmente nos vamos a encontrar con que esta monarquía no solamente estaba presente en Roma, sino en el resto de ciudades-estados que componían toda la población de la península itálica. Eso sí, debemos recordar que Roma era la ciudad-estado más destacada.